Bienvenidos a la segunda sección de nuestra serie Átomos Independientes. Decíamos que por todo lo anterior, porque Dios ama a su iglesia, porque Él es el objeto de su máxima consideración en la tierra, porque su autoridad está en ella, porque Él es su esposo y porque su relación con ella es íntima. Entonces, su iglesia no es Babilonia, no puede serlo, es imposible que lo sea. Y estábamos por leer algunas de las declaraciones de Elena G. de White al respecto. Entre otras, permítanme leerles algunas del mismo libro, Testimonios para los Ministros, el mismo citado anteriormente. Leo en este caso de la página 41. Hay varias declaraciones aquí. Dice: Dios tiene un pueblo en el cual todo el cielo está interesado, y dicho pueblo es el único objeto de esta tierra que sea precioso para el corazón de Dios. Que todos los que leen estas palabras les den atenta consideración, porque en el nombre de Jesús yo quisiera grabarlas en cada alma. Cuando se levanta alguien de entre nosotros o de afuera, que siente la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia y asevera que el fuerte pregón es un llamado a salir de ella, podéis saber que no proclama el mensaje de verdad. No le recibáis ni le digáis bienvenido, porque Dios no habló por él ni le dio mensaje alguno, sino que él corrió antes de ser enviado. El mensaje contenido en el folleto titulado El fuerte clamor es un engaño. Tales mensajes vendrán y se pretenderá que han sido enviados por Dios. Pero la pretensión será falsa, porque no están llenos de luz, sino de tinieblas. Habrá mensajes de acusación contra el pueblo de Dios, similares a la obra hecha por Satanás al acusar al pueblo de Dios. Y estos mensajes estarán resonando en el mismo tiempo en que Dios esté diciéndole a su pueblo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Se hallará que los que lleven un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad, engañarán al pueblo, mezclarán con su error los testimonios de la hermana White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Interpretan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios como mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por ellos. Pero aquellos que toman ciertas partes simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñen. El pretender que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia es tener la misma pretensión que Satanás, que es un acusador de los hermanos, que los acusa delante de Dios día y noche, porque este mal uso de los testimonios, por este mal uso de los testimonios las almas son confundidas, porque no pueden entender la relación de los testimonios con una posición tal como la que asumen los que están en el error, pues Dios se propuso que los testimonios estuviesen contenidos siempre en el marco de la verdad. Los que defienden el error dirán: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Dan testimonio de la falsedad, no de la verdad. Si los que han estado proclamando el mensaje de que la iglesia es Babilonia
en vez de haber usado el dinero para publicar y difundir este error, lo hubieran gastado en edificar en lugar de destruir, habrían puesto en evidencia que eran el pueblo al cual Dios dirige. La página 44, saltando algunas otras declaraciones para no leerles todos, léanlo ustedes en casa, corrido, que tengan un concepto más amplio. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. El mensaje que ha sido dado por aquellos que han proclamado que la iglesia es Babilonia, ha dejado la impresión de que Dios no tiene iglesia sobre la tierra. Lean ustedes todas las demás. Estoy saltando ahora a la página 50. En el mundo existe solamente una iglesia. Está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas, y cualquier hombre que llame la atención del mundo y de las otras iglesias a esta iglesia, denunciándola como Babilonia, hace una obra en armonía con el acusador de los hermanos. Es posible que se levanten de entre nosotros hombres que hablen cosas perversas, que expresen los mismos sentimientos que Satanás quisiera ver diseminados en el mundo acerca de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿No hay bastante trabajo que hacer para satisfacer vuestro celo en la obra de presentar la verdad a aquellos que están en las tinieblas del error? Como quienes han sido designados administradores de recursos y capacidades, habéis estado dando una aplicación errónea a los bienes de vuestro Señor al diseminar el error. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman la ley de Dios, que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los que en algún sentido se den cuenta de lo que significa esta guerra, no volverán sus armas contra la iglesia militante, sino que con todas sus facultades lucharán junto al pueblo de Dios contra la confederación del mal. Saltando algunas páginas más. En la página 56. Por favor, lean ustedes todas las intermedias. Los que han proclamado que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, han hecho uso de los testimonios para dar a su posición un apoyo aparente. Pero, ¿por qué no presentaron lo que durante años ha sido el corazón de mi mensaje, la unidad de la iglesia? ¿Por qué no citaron las palabras del ángel, uníos, uníos, uníos? ¿Por qué no repitieron la amonestación ni declararon el principio de que en la unión hay fuerza, en la división debilidad? Son los mensajes semejantes a aquellos que han sido proclamados por estos hombres los que dividen a la iglesia y nos avergüenzan delante de los enemigos de la verdad. Y en los tales mensajes se revela claramente la obra especiosa del gran engañador, que quisiera impedir a la iglesia alcanzar la perfección y unidad. Estos maestros siguen las teas que ellos mismos encendieron, obran de acuerdo con su propio juicio independiente y estorban la verdad con nociones y teorías falsas. Rechazan el consejo de sus hermanos y siguen su camino hasta que llegan a ser precisamente lo que Satanás desea que sean: desequilibrados mentales.
página 58. Hermano mío, he sabido que usted pretende que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que todos los que quieran ser salvos deben salir de ella. Usted no es el único hombre a quien el diablo ha engañado con este asunto. Durante los últimos 40 años, un hombre tras otro se ha levantado pretendiendo que el Señor lo había enviado con el mismo mensaje. Permítame que le diga, como les he dicho a ellos, que este mensaje que usted está proclamando es uno de los engaños satánicos destinados a crear confusión entre las iglesias. Hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. Dios no le ha dado ningún mensaje semejante que llevar. Y hay varias declaraciones más. Pero creo que con eso es suficiente para que entendamos que Elena de White enseñó con total claridad que la iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia. ¿Claros? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿No hay? ¿A quién le mandó ese mensaje? No da el nombre. Repita la pregunta. ¿A quién le mandó ese mensaje la hermana White? Solo menciona al hermano por ética. Siempre lo hizo así cuando enviaba mensajes personales, excepto que no involucrara algún asunto problemático. Entonces daba el nombre. Bien. Hasta aquí tenemos entonces, hermanos queridos, que en primer lugar, el contexto histórico de esa declaración, ¿de cuál? ¿La leemos de nuevo? Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser organizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto. No hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Decimos que el contexto histórico de esto es precisamente 5 años después de Minneapolis. Cuando en las citas que ya leímos, ella dice que después de Minneapolis, en esos primeros años, se mantuvo una mentalidad de individualidad necia, insistiendo algunas de las personas dirigentes de la época en que lo que tenía que creerse es lo que ellos creían que era la verdad, en rechazo a lo que Dios dio a su iglesia en general a través de sus mensajeros en 1888. Y entonces ella escribe la declaración: no podemos convertirnos en átomos independientes. La última parte que estaremos analizando en toda esta serie es en declaraciones directas de Elena de White a qué considera ella átomos independientes. Pero necesitamos ver algunas cosas antes, entre las que estamos viendo. La declaración decía o dice: el Señor ama a su iglesia. Número 2, porque la ama. ¿Qué cosa? ¿Ah? Él no tolerará que nadie la llame Babilonia. Pero también porque la ama, Él no tolerará que su iglesia se convierta en átomos independientes. Ha de permanecer unida hasta el fin del tiempo, hasta que Cristo venga por ella. La pregunta que surge a estas alturas es entonces, ¿cuál es esa su iglesia? ¿Que Dios ama? ¿Que no tolera que se la llame Babilonia?
y que no puede ser desorganizada en átomos independientes. ¿A qué es que Dios llama su iglesia? En la Biblia y en los escritos de la hermana White. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Hay alguna característica que la identifique? ¿O algunas? Sí. La Biblia y los escritos de Elena de White la llaman el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús. Esa es su iglesia. Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, ese versículo que todo adventista del séptimo día sabe de memoria. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Recuerdan? Leímos algunas declaraciones de esas. Cuando Satanás reventará en ira contra la iglesia del Señor. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y ahora aquí la describe. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es su iglesia. Algunas declaraciones de Elena G. de White al respecto. Hacia tus ojos. Repita el libro. ¿Cuál libro? El que acaba de citar. Apocalipsis 12, 17. Ah, ok. En el libro Alza tus ojos, en la edición digital, página 314. Dice así, citando la carta 108 del 28 de octubre de 1886. Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios. Antes de continuar la cita, Dios ama a su iglesia, pero esa iglesia, la que Él ama como su iglesia, su esposa, sus joyas en su estuche, también ama a Dios. Es importante eso. Y le demuestra que lo ama. Esa es su iglesia. Dios posee una iglesia, no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Esta es la iglesia que no puede ser denunciada como Babilonia. Eso último lo dije yo. Pero también Elena de White, en el manuscrito 21 del 12 de junio de 1893, citado en Cada Día con Dios, en la edición digital, la página 173, dice así: tengan cuidado de los que se levantan con la gran responsabilidad de denunciar a la iglesia, los elegidos que están de pie. Graben eso en sus mentes porque vamos a volver allí en un momento. Los elegidos que están de pie, porque eso nos ayuda a identificar cuál es esta iglesia que no puede ser Babilonia. Tengan cuidado de los que se levantan con la gran responsabilidad de denunciar a la iglesia, los elegidos que están de pie para hacer frente a las tormentas de la oposición del mundo. Noten, esta iglesia está compuesta por los elegidos que están de pie para hacerle frente a la oposición del mundo. No para estar unida con el mundo. Para hacerle frente a la oposición del mundo. Dice, los elegidos que están de pie para hacer frente a las tormentas de la oposición del mundo y están levantando los pisoteados mandamientos de Dios para exaltarlos como santos y honorables. Son ciertamente la luz del mundo, esa iglesia. Y continúa diciendo, ¿cómo se permiten juzgarlos estos mortales y llamar ramera a la iglesia? Babilonia, cueva de ladrones, habitación de toda
ave sucia y aborrecible, morada de demonios, que da de beber a las naciones del vino de su fornicación, que se confedera con los reyes y grandes de la tierra, que se enriquece gracias a la abundancia de sus delicias, para proclamar que sus pecados han llegado hasta el cielo y que sus iniquidades han venido en memoria delante de Dios. ¿Es este el mensaje que le tenemos que dar a los adventistas del séptimo día? Les digo que no. Dios no le ha confiado a nadie tal mensaje. Humillen esos hombres sus corazones delante de Dios y con verdadera contrición arrepiéntanse de haber puesto siquiera por un instante, haberse puesto siquiera por un instante del lado del acusador de los hermanos, que los acusa delante de Dios de día y de noche. Testimonios para los ministros. Bueno, les leo una antes de esa. La Iglesia Remanente, edición digital, página 50. En el folleto publicado por el hermano S, allí da la inicial nada más, y sus asociados, acusa a la Iglesia de Dios de ser Babilonia e insta a la gente a separarse de ella. Esta obra no es ni honrada ni justa. Al contemplar ese trabajo, han usado mi nombre y mis escritos para sostener lo que yo desapruebo y denuncio como error. Las personas a cuyas manos llegue este panfleto cargarán sobre mí la responsabilidad de esta falsa opinión, cuando está completamente contrario a las enseñanzas de mis escritos y a la luz que Dios me ha dado. No vacilo en decir que los que insistan en llevar adelante esta obra están sumamente engañados. Y la que les mencionaba de testimonios para los ministros, la página 50. Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Antes de leer algunas declaraciones más de Elena de White en cuanto a cuál es esa iglesia que no puede ser llamada ¿cómo? Babilonia. Le dije que tuvieran en sus mentes un detalle, ¿lo recuerdan? ¿Ah? Los que están en pie. Esa es la iglesia, la que no debe ser llamada Babilonia. Un detalle de mucha importancia entre las características de esa iglesia, mencionado en una de las citas anteriores. Cada día con Dios, página 173. Están en pie para hacer frente a las tormentas de la oposición del mundo. ¿De dónde toma Elena de White esta frase? Es la iglesia de los que están en pie. ¿A qué iglesia se refiere? ¿Quiénes son los que están en pie según la Biblia? Vamos allá. Lucas 21, el versículo 36. Lucas 21, 36. Vamos a leer desde el 34 para tener un poquito de contexto más. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quiénes son en la Biblia los que están en pie? Los que en el tiempo final en el que vivimos escaparán de todas las cosas que vendrán, porque estarán en pie. Pero quedamos en lo mismo, ¿no? ¿Qué significa estar en pie? En Apocalipsis 6,
versículos 14 al 17, dice así: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse? ¿Cómo? En pie. Aquí tenemos una pregunta que es contestada con el contenido del capítulo 7. ¿Quién podrá sostenerse en pie? El capítulo 7 nos explica quiénes son. Los 144,000. Esos son los que se sostienen en pie. Y necesitamos entrar un poco en las características de estas personas para entender cuál es esa iglesia. Pero antes de entrar en las características de esas personas, aunque no en una forma demasiado detallada, porque nos meteríamos en un punto que puede desviarnos de alguna forma del tema, pero sí necesitamos ver algunas características básicas. Antes de entrar en ellas, en Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, tenemos un poquito más de luz en relación a quiénes son los que están de pie. Malaquías 3, versículos del 1 al 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en su justicia, en justicia. ¿Qué hay aquí? El profeta Malaquías está diciendo que los que estarán de pie en ese día final son los que han de pasar por un proceso de afinamiento y limpieza, como se afina y se limpia la plata. Es el mismo grupo de Apocalipsis 7, los 144,000. Esos son los que estarán en pie. Si ustedes leen Daniel 12, Daniel el capítulo 12, el versículo 1. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. No tenemos el tiempo para entrar en todo lo que hay aquí, porque es mucho en este versículo, pero sí lo que tiene que ver con lo que estamos viendo. ¿Qué dice que hará Miguel? Ese es Cristo. Se levantará. ¿Ok? ¿Cuándo? Dice que cuando empiece el tiempo de angustia. Cuando se da el tiempo de angustia, Miguel se levanta. ¿Por qué dice que se levanta? Porque está sentado. ¿Qué está haciendo mientras está sentado? Según el contexto de Daniel, está en juicio. El juez está en juicio. Pero cuando el juez se levanta, ¿qué termina? El juicio. Por lo tanto, cuando el juez se levanta, por terminar el juicio, es cuando se tienen que levantar también los que están siendo juzgados. A partir del tiempo de angustia, les toca pasar de pie
porque han sido juzgados y ya el veredicto se ha dado sobre ellos. Son los mismos 144,000 que se levantarán en el juicio de Dios. Estarán en pie para hacerle frente a las acechanzas finales del enemigo. Lo mismo podemos encontrar en el Salmo 1. Miren ustedes el Salmo 1. Salmo 1, que es un contraste entre los hijos de Dios y los que no lo son. Todo el Salmo es un contraste. Los versículos 1 al 3 es la descripción de los hijos de Dios y los versículos 4 al 6 los que no lo son. Y dice el versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los malos en el juicio no se levantan. En el juicio del que participa el pueblo de Dios, no se levantan. Recuerden que el levantarse es símbolo de que el juicio terminó y ahora deben estar en pie para hacer frente a las acechanzas del enemigo. Los malos se levantarán, estarán en pie, pero no en este juicio. ¿Cuándo se pondrán de pie los malos? En su juicio. En Apocalipsis, el capítulo 20. Apocalipsis 20, versículos del 11 en adelante. Después de acabado el milenio, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Según el versículo 12, están en pie ante el juicio del gran trono blanco, los perdidos. Este estar en pie es para escuchar su sentencia de condenación, mientras que los hijos de Dios se ponen en pie para escuchar la sentencia sobre ellos, purificados, limpiados como la plata. Entonces, volviendo a la declaración de Elena de White, ¿cuál es esa iglesia que no puede ser, que no debe ser llamada Babilonia? Es la iglesia compuesta por los que están de pie, sosteniendo los mandamientos de Dios en la práctica de sus propias vidas. No puede nunca ser llamada Babilonia esa iglesia. ¿Cuál es esta iglesia entonces? Hay algunas declaraciones más de ella, junto a las características que da el libro de Apocalipsis respecto a este grupo, pero el tiempo se nos ha ido otra vez. Vamos por aquí y continuamos en la próxima.